empezar? ¿Se pueden ver o tenemos la luz así, no? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, eso está bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces queda claro que son dos cosas las que utilizamos, más que nada en la performance, son la mirada del operador y los señales eléctricos del cerebro para manejar todo el asunto en realidad virtual. Two operators sit in front of a large projection screen where computer-generated events are projected in stereo. Viewers watch them. Entonces, después se verá mejor la situación de la performance. Hay una pantalla central donde se proyecta en estéreo y dos laterales donde se proyecta en mono. No se necesita anteojos, gafas polarizadas para mirar las laterales, solo para mirar la central y para tener una sensación de 3D. Las dos laterales en mono representan la misma cosa que está en el monitor enfrente del operador. Así que la gente, el espectador, puede ver cómo el operador maneja a través de su consola la performance. Una pregunta, ¿el operador solo Solo está pendiente de la pantalla que tiene enfrente? Sí. Ah, vale. Las pantallas grandes son para los espectadores. Entonces hay tres pantallas grandes, dos laterales, una central. Las dos laterales son exactamente la misma cosa del ordenador, de la pantalla del ordenador que el operador tiene enfrente a sí mismo, para que el público pueda ver lo que pasa, porque el público tiene una distancia de, no sé, 7, 8 metros y no podría ver lo que pasa en el monitor, ¿no? La central es la realidad virtual y es la pantalla donde se proyecta en estéreo, por la cual se necesitan gafas polarizadas para ver en 3D, en 3 dimensiones, lo que pasa en la pantalla central. ¿Los operadores la central no la ven? Los operadores no la ven directamente desde la pantalla, no. Lo ven en cuanto, acá está mi pantalla y ahí está la grande y yo la veo en este sentido, no directamente. This wearing polarized glasses which enable them to perceive the events in 3D. A console placed in front of the operators on an LCD monitor allows them to control the happening. Entonces, lo que es el monitor o las dos proyecciones laterales las llamamos console. La console, no sé cómo se dice en español, es un interface para poder manejar los avatares en la realidad virtual. Three electrodes attached to the performer's heads transmit the brain's electric signals to an electroencephalogram, which analyzes them and transfers them to a computer, which further processes them. EEG
signals will be used for different purposes during the performance. Entonces acá los dos operadores tienen cada uno 3 electrodos conectados en la cabeza, y los signales desde el cerebro que se detectan en el cerebro pasa por una unidad que se llama neurofeedback, que procesa estos señales y lo forwarda, se lo manda a un ordenador. Bueno, acá no sé cuánto vale la pena ir en detalle, pero los neurofeedback son unidades que usan el EEG, que es electroencefalograph, esta palabra yo en español, en castellano no sé, y sirven para, se usan de diferente manera. Hay diferente training que se hacen con estas unidades neurofeedback. Se llama neurofeedback porque te da la posibilidad a quien lo usa de tener un feedback audiovisual o visual, o las dos cosas juntos, de cómo su cerebro se porta en un determinado momento. Hay training en este sentido para, no sé cómo se dice, to improve, para mejorar la concentración, para aprender a relajarse o cosas así. Y por eso hay diferentes training que se hace, hay alpha training, beta training, etcétera, etcétera, etcétera. Para BrainScore nosotros usamos el low beta training. Después les voy a explicar lo que significa. Cuando el cerebro está en alpha state, es decir, que la persona está muy relajada. Un beta state quiere decir, indica una situación de concentración. Y por eso nosotros hemos decidido de usar la unidad de neurofeedback utilizando un training de low beta state, porque presumíamos que en una situación de performance con el público alrededor no hubiéramos logrado un alpha state, una situación de relaja, así, sino ya sabíamos desde antes que íbamos a ser en una situación de concentración y aprisionados. Pues eso no es tan importante a lo mejor acá. Bueno, la segunda cosa es el sistema Eye Movement Tracking System, que básicamente funciona así. Tenemos una cinta negra con un punto fijo de referencia blanco, al interno del cual hay a su vez un puntito negro. Eso es por una cuestión de contraste, porque con una situación de luz baja hay que haber un contraste muy alto para que la cámara pueda detectar dónde está el punto negro exactamente. Este punto negro es fijo porque la cabeza nosotros no la movemos por toda la performance. Entonces, la cámara va grabando el ojo del operador. En la porción que graba la cámara hay el punto fijo y el ojo del operador. Cuando el operador, ¿cómo se dice? ¿Operador? Sí. Operador. Cuando el operador mira hacia abajo, por ejemplo, a la derecha, la distancia que su pupila tiene
la distancia entre su pupila y el punto de referencia fijo va a ser más grande que cuando el operador mira hacia la izquierda por arriba. Entonces el ojo es la pupila es móvil y el punto blanco en la cabeza es fijo. Teniendo un punto fijo de relación se puede calcular exactamente dónde el operador está mirando. Y entonces se utiliza este sistema en vez de utilizar un ratón para mover el cursor sobre el console, sobre la pantalla. ¿Está claro o no? Yo me estoy explicando muy mal porque normalmente no hablo de estas cosas en español y me falta la palabra. Entonces ustedes me tienen que decir si lo entienden. Porque... O sea, la mirada de los operadores son diferentes si están los dos en el... ¿Cómo? O sea, la mirada de los operadores son diferentes si están en el mismo espacio virtual. O sea, las cosas en el mismo espacio virtual. Hay dos miradas diferentes. Sí, claro. Un operador maneja un asunto y el otro maneja otro asunto. Hay dos avatares en la realidad virtual. Los dos operadores hacen operaciones similares, pero no juntos. Yo hago lo que tengo que hacer, Dari hace lo que tiene que hacer. Dari mira hacia la izquierda arriba, yo hacia la derecha abajo. Eso no tiene nada que ver. Yo estoy en la primera fase, como vamos a ver, yo estoy intentando de llenar mi avatar que al principio está vacío con informaciones que son available, que están a disposición en la realidad virtual. Y él, el otro operador, Dari, tratará de hacer lo mismo. Sí, una cosa que no entiendo. Bueno, ¿qué es exactamente cuando hablas de avatar? Sí. No entiendo lo que te refieres. Sí. El avatar básicamente es la representación digital o en un espacio virtual de un operador. En este sentido, cuando yo hago la performance, soy el operador. Lo que me representa en la realidad virtual, un objeto que puede ser antropomorfo o no, o puede ser a nivel solamente de sonido, ese es mi avatar. La representación del usuario en una realidad virtual o en un environment digital. The performance lasts for about 30 minutes. Loading properties. Each operator is represented in the virtual reality environment by a matching avatar. At the beginning, the avatars are empty. They neither possess any specific aesthetic characteristics nor behavioral. The system loads 5 sets of 20 objects, which each contain different kinds of information. The operators will later on use these objects to fill the avatars full with information. The community of objects thereby constitutes an alphabet from which the avatars will be molded. Bien, ¿hay preguntas acá? O ese es el principio de la performance. Yo le quiero decir solamente como curiosidad que al principio, antes que los espectadores entren, los dos operadores, los dos performers, yo y Dari, tenemos que calibrar el sistema de eye tracking. Como hay una cámara fija y un punto fijo, una vez que nosotros calibramos el sistema no lo tenemos que mover. Desde este punto, antes que los espectadores entren, hasta el final de la performance, tenemos que estar
fermos, sin movernos. Yo se lo digo más como curiosidad porque es una cosa absurda en el sentido muy difícil quedarse una hora completamente fermo, tratando de mover solamente los ojos sin mover la cabeza, porque cuando mueves la cabeza el punto de referencia se mueve y se descalibra el sistema de eye tracking. Y cuando se descalibra el sistema de eye tracking va a ser difícil después manejar toda la performance. En esta primera fase, cuando los 5 conjuntos, sets de objetos se cargan, entran en la realidad virtual, los espectadores ya están mirando, ya ven en estéreo, ya escuchan el sonido en 3D, 3 dimensiones. Nosotros, los operadores, todavía no estamos haciendo nada de concreto en esta primera fase, estamos solamente concentrados en no movernos, en no descalibrar el sistema. Y desde esto es solamente una cuestión de dramaturgia para hacer entender a la gente que se están cargando, no sé cómo se dice, ¿sí? Cargando todas las propiedades, todos los sets de objetos que necesitamos para después manejar la performance, el alfabeto, el abecedario, para entenderse. Objects in the background move according to the operator's brain activity. Characteristics transferred by cleaning the web state. The operator's task is to fulfill their corresponding avatar by performing a series of operations and commands, which are set up in direct relationship to the global net dynamics and the user's neuronic net, micro. The brain, divided into 5 active areas, is represented on the console. Each area is related to one of the sets of objects previously loaded and refers to a specific brain cortex, for example, motor cortex, auditory cortex, and so on. Each area has been associated with a theme regarding the global. ¿Cómo carga todo de la web? ¿Cómo? ¿Cómo carga todo de la web? Es que yo en ese caso no... ¿Sabes que no te entiendo lo que O sea, las características y todo del avatar lo carga de la web. No, o sea, se mete en internet para cargar las características. No. Y por qué dice transferencia... Yo me estoy fijando ahora, la primera vez que veo la traducción y no estoy tan seguro que está todo perfectamente traducido. Ya antes miré una cosa que me pareció que no estaba bien, pero bueno, la cuestión es así. Las características contenidas en los 100 objetos que hay, porque son 100 objetos divididos en 5 grupos, 20, 20, 20, 20, 20. Está claro que están desde el principio metidos en el programa. claro, en el ordenador, saved, salvadas en el ordenador. Pero se puede fácilmente entender que con 100 objetos, cada objeto contiene 4 diferentes características, como vamos a ver después en el documental, que son expresión, textura, color y sonido. Vas a tener muchas combinaciones. Está claro que los colores, los 100 colores, están definidos desde antes. Las 100 expresiones están definidas desde antes. Pero, como
hay posibilidad de combinar estos datos entre ellos. Las combinaciones son muchísimas. Acá la red se utiliza por otro asunto. Y lo vamos a, me parece que en el documental lo va a explicar después. A ver, acá va a ser difícil porque en el documental no hay una toma donde yo pueda parar para que le muestre exactamente cómo es el interface. Pero se lo trataré de explicar. Eso estaba diciendo al principio, ¿no? Yo pensaba que era una cosa más informal la presentación, donde yo podía dibujar y hacer ejemplos. Así hablando es difícil. Y fíjense, no, bueno, voy a tratar. Después ustedes lo entienden, me lo van a preguntar y vamos a dibujar, vamos a hacer algo, no es un problema. Lo que tenemos nosotros enfrente de nosotros en la consola, en la pantalla del ordenador, o sea, en las dos proyecciones laterales, es la figura de un cerebro que fue dividida en 5 áreas activas. Entonces, este cerebro que tenemos contiene 5 áreas donde el operador puede decidir de hacer clic, de seleccionar. Puede seleccionar entre 5 áreas diferentes. ¿Okay? Nosotros hemos considerado las brain cortex, como por ejemplo auditory cortex, motor cortex, ¿cómo se dice cortex? No sé. Cortex cerebral. ¿Okay? Y por ejemplo, considerando la auditory cortex, que es la cortex del auditorio, del sonido, o considerando ¿cómo se llama? Ay, me estoy confundiendo con todos los idiomas. Bueno, hemos dividido el cerebro en 5 córtex que nos interesaban y hemos asociado este córtex con temas globales que pueden ser relacionados con este específico córtex. Por ejemplo, auditory cortex, hemos pensado a factores de media, o motor cortex a factores de transportes, por ejemplo, y en base a esto hemos seleccionado en la red páginas web que traten de estos temas. Por ejemplo, la bolsa, ¿con qué área del cerebro está conectada? Y eso no me lo acuerdo más, siempre tengo que decir la verdad. ¿Cómo va a ser utilizada la red? La red se utiliza por sus propiedades de, por ejemplo, acá lo estaba traducido muy bien, el pinging time, el proceso de pinging. Cuando vamos a hacer un ping a un server que contiene una página web. El pinging process es el proceso, ¿usted sabe qué es? Sí, lo explica un poquito después. Lo explica un poquito después. En realidad, este documental explica todo. Yo no sé exactamente lo que no se entiende y lo que se entiende. Entonces no sé cómo manejar ahora el asunto, si es más conveniente mirar. Como estamos haciendo hasta ahora, yo creo que va bien. Está bien, ¿no? Paso cada paso, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, bueno, vamos a hacer así. Con el eye tracking, moviendo el cursor con los ojos, vamos a seleccionar una de las 5 áreas activas del cerebro. Cada una de esta área activa del cerebro está conectada directamente con uno de los sets of objects. Hay 5 grupos de objetos, ¿verdad? Acá. 1, 2, 3, 4, 5. Cada uno está conectado con una área del cerebro en nuestra consola. Es decir, que si yo selecciono la primera área, iré a seleccionar un objeto del primer grupo. Si selecciono
Si hago clic sobre la segunda área, iré a seleccionar un objeto del segundo grupo. O sea que depende de la zona del cerebro que estamos mirando en ese momento. Sí. O sea, que tú miras una zona, si miras la zona motora, entonces cargas el avatar con información de páginas web relacionadas con ese área, ¿no? Exactamente. Entonces, vale. Ok. Entonces, Yo hay una cosa que no entiendo. ¿Cómo? Sí, no, que terminaron la mejor. ¿Sí? no, bueno, sí, simplemente era que en realidad no depende si están activas o el operador señala cuáles están activas y tú solo puedes cargar las que están activas. No entiendo. O sea, ahí en la pantalla sale una representación de tu propio cerebro que analiza las áreas que están activas y tú puedes seleccionar las que están No activas. sale una representación de mi propio cerebro. Ah, es uno... No, es una representación del cerebro. Se puedes activar cualquiera de las áreas. Sí, cualquiera de las 5 áreas. Ah, vale. ¿Ok? Cualquiera de las 5 áreas. Y, por ejemplo, en las áreas del motor córtex, yo iré a activar un objeto que está en este grupo, que está relacionado con el motor córtex, y cada objeto de este grupo del motor córtex irá a hacer un pinging, a conectarse con una página web que tiene algo que ver con transporte. Puede ser una página web de un aeropuerto, airport, de una compañía de ferrocarriles o de navales y eso, ¿no? Nosotros fuimos seleccionando páginas web que tienen algo que ver con este tema, tratando de buscar páginas web que estén cargadas en un servidor, en diferentes servidores, claramente, lo más posible que cobren todo el planeta. Si íbamos encontrando 3 páginas web de un servidor de Washington, íbamos recogiendo solamente una y íbamos tratando de hacer de manera tal que todo el globo estaba cubierto. ¿Entiendes? Porque después se hablará de esto, el pinging process es decir, el proceso de cuando mi ordenador, el ordenador de BrainScore de la performance, cuando recibe el comando de ir a buscar la página web en un determinado servidor, ahí empieza el pinging process, o sea, el proceso de ir a buscar la página web en un determinado servidor que está en una determinada parte del mundo, puede ser en África, en Japón, ¿entiendes? Los datos del pinging process vienen después utilizados para diferentes cosas que después vamos a ver, y los datos pueden ser los milisegundos que le ponemos nosotros desde Ljubljana o desde donde estamos performando para encontrar el servidor que estamos pingando. ¿Ok? Entonces, en esta primera fase, la conexión, los electrodos en el cerebro no cumple ninguna función. No cumplen funciones desde el principio. No lo había dicho el texto. Por ejemplo, al principio, Sí, cuando... dice que los objetos en segundo plano se desplazan según la actividad cerebral. Pero eso es lo que no entiendo. ¿Tú cómo sabes que la actividad cerebral varía con la concentración? ¿Cómo? La actividad cerebral varía con tu concentración. No, bueno, eso se ha hecho así. La cuestión es así. Al principio, las zonas cerebrales vienen utilizadas en el arco de la performance de manera diferente. Hay como 3 fases, en cada fase viene utilizada de manera diferente. En esta primera fase es más que nada una transcripción de lo que está pasando en nuestro cerebro. Entonces la computadora detecta el señal y en base a este señal los objetos, los 100 objetos se mueven en acuerdo con el señal que el neurofeedback detecta del cerebro de los 2 operadores. Si vamos más en concreto, aún no es importante, un operador determina la movida escanerizando los 100 objetos en horizontal y el otro escanerizándolo en vertical. Es decir,
por eso tendría que dibujar. Yo tengo en el principio es así, tengo una ola cerebral, un average, que hace así, y entonces los objetos se moverán así. Esto se mueve tan cerca del operador cuánto alta es esta curva. El segundo, la curva es más baja, se mueve menos, y así va pasando. Mientras yo hago esto en horizontal, el otro operador lo hace en vertical. Y entonces vos ves cómo se mueven los objetos a segunda de la característica de las olas cerebrales del operador. En esta primera fase, la actividad cerebral no es de ninguna manera voluntaria. ¿No? En la fase intermedia, en la segunda fase, como vamos a ver después, es una cuestión más de low beta training, de neurofeedback, porque hay que concentrarse para eliminar la password. Lo vamos a ver después, ustedes todo mirarlo. Para eliminar la password, entonces sí, cuenta cuántos concentrados el operador está en este momento. ¿Había un punto? Sí, Sí. una vez que con la mirada he seleccionado una de las partes del cerebro, por ejemplo el córtex auditivo, Sí. hay 20 objetos, ¿no? En cada córtex. Sí. ¿Se selecciona uno aleatoriamente o cómo seleccionas esos objetos? No, acá está. Ustedes tienen la versión en español, acá del texto. Entonces, a ver, porque acá lo explica, así que podemos ir paso a paso y a lo mejor explica mejor acá. Hay la palabra más justa, no sé. Ok. Dice la palabra pinging en el texto de ustedes. Hacer contacto. Ok, acá dice que activando un área, el operador contacta vía internet un server que ¿las han encontrado? Sí. En esta parte. Ok, perfecto. Dice, esta procedura se llama pinging. Los he explicado lo que es el pinging. Entonces acá dice, yo lo tengo en inglés acá, the set of data offered by the pinging process determines which object has to be transferred. Si ustedes me lo pueden leer en español, yo les voy explicando después lo que significa. ¿Lo tienen ahí? Sí, el conjunto de datos que ofrece el proceso pinging determina el objeto que debe transferir sus datos. Ok. Entonces, en el pinging process, en el proceso de pinging, que es el proceso de ir desde acá, cuando yo hago Go, cuando voy a un browser y quiero encontrar la página www.bolsadeespaña.com, desde acá parte la señal y va a unos servidores nudos, 1, 2, 3, 4, hasta llegar al servidor que contiene esta página. Imagínense usted que cada vez que nosotros hacemos estas operaciones, la ruta no es casi nunca la misma, ¿no? La ruta de los servidores nodos que vamos a repercorrer. Y aún más cuando los servidores están a distancia, si una página web está puesta en un servidor en Japón, ¿no? Entonces nosotros utilizamos todos estos datos que son los milisegundos que le ponemos para llegar al servidor en Japón, los nudos en que pasamos para llegar a este servidor en Japón, y eso para determinar cuáles de los objetos en el conjunto seleccionado tiene que donar su información. Entonces, ya desde el principio, solamente por el hecho que yo hago clic sobre el motor córtex y no sobre otro córtex, ya voy seleccionando uno de estos grupos y no los 100. Después, las combinaciones de los datos del pinging process, los milisegundos, los números de los nueros y
me va a determinar cuál de uno de los 20 objetos tiene que deliberar, que enseñar, que donar las informaciones. Pero ¿cuál es la información? Que cada objeto contiene 4 informaciones. Entonces, lo conjunto de datos del thinking process decide solamente cuál es el objeto que tiene que donar, pero no decide cuál información tiene que donar. La información que tiene que donar, vamos a ver, es siguiendo con el texto. Solo una cuestión. Sí. Creo que lo que se decía antes era cómo se activa el objeto. O sea, es decir, te tienes que quedar mirándolo durante 5 segundos, ¿cómo lo activas? Sí. Para que se inicie todo el proceso del clic. Sí. ¿Cómo hago el clic? Sí, no. El operador tiene que mirar la parte que quiere activar y cuando el cursor llega no, hay que esperar 2, 3, 5 segundos a segunda de cuánto nosotros programamos. Nosotros hacemos unos 4 o 5 segundos por un motivo técnico. Nosotros queremos manejar la performance, entonces estar seguro que el operador quiere hacer clic ahí. Entonces si el operador quiere, tiene que esperar 4 o 5 segundos, estar seguro si yo quise hacer clic en esta porción activa. Si no hubieran 5 segundos, ¿qué pasaría? Pasaría que yo quiero activar esta, el cursor me pasa sobre otra área activa y me hace clic por todos lados. Y yo no puedo manejar el asunto. No puedo pasar algo en la realidad virtual, pero no pasa lo que yo quiero que pase. Y entonces llevamos un tiempo de como 5 segundos, porque técnicamente también el cursor no se mueve así. Pero se mueve, se para. Después y se para. Entonces yo le quiero decir honestamente que la performance desde el punto de vista del performer es bastante pesada, porque como le dije antes, antes que el espectador entre, el performer tiene que estar calibrado y después cuando quiero hacer clic acá, yo tengo que mirar acá y esperar que este cursor se ponga acá y después 5 segundos cuando está acá, por ejemplo. Requiere una concentración bastante alta para hacer esto. ¿Y se puede mover el cursor? Tú estás mirando el cursor en esos 5 segundos y puede moverse. Igual que se ha ido... ¿Cómo puede moverse? Claro que se mueve. Claro. Pero a lo mejor no duras, el cursor no queda quieto los 5 segundos para que me dé tiempo a... Sí, si yo muevo los ojos, no, claro. Pero al ir el cursor moviéndose por la pantalla, igual que se movía por aquí, cuando está en el área que supuestamente quiere seleccionar, a lo mejor no da tiempo. No, esa es la cuestión. El cursor nunca se mueve solo, está siempre conectado con la mirada del operador. Entonces, ahora el cursor está acá porque yo estuve mirando... Okay. No, después puedo. Por ejemplo, esta es la pantalla, y el cursor se encuentra acá. ¿Por qué se encuentra acá? Porque yo estuve mirando ahí, ¿verdad? Y activé una cosa que me sirve. Ahora yo quiero activar una área acá, entonces lo que tengo que hacer es mirar hacia ahí y esperar que este cursor pase de acá hasta acá. Pero se puede firmar como 2 o 3 veces solamente por una cuestión de refreshing, no por otra cosa. Cuando se va a quedar 2 o 3 veces acá, no se va a quedar 5 segundos. Medio segundo, 1 segundo. Entonces, a lo mejor, para llegar de acá hasta acá, me lleva 4 segundos. Y después yo tengo que esperar 3 o 4 o 5 segundos a segunda de cómo programamos nosotros para que pase el evento que yo quiero que pase. Si pero mientras el cursor está viajando,
yo me distraigo y miro por otro lado, aunque sea a lo mejor un segundo, el cursor llega hasta acá y después quiere ir hasta ahí. Y entonces yo tengo que mirar otra vez hacia el punto para que, ¿entiendes? Por eso la cuestión es que no tenés que estar distraído. Si quieres que el cursor vaya acá, tenés que mirar ahí sin moverte hasta que el cursor no llegue hasta ahí y hasta que no haga clic. Si te pasa que por una cualquier cosa, porque te quieres rascar, entonces es así, o lo que sea, moves los ojos, el cursor se va por otro lado. El movimiento del ojo, tú ahora por ejemplo haces así, pero miras muy fuera, o sea, esa distancia, estás mirando fuera de la pantalla, el cursor sería fuera de... O sea, la distancia que tú mides es al punto al que tú miras a tu consola o es una relación con el espacio visual con la persona. No, es en relación con la consola. Vale, entonces en realidad, si la consola está aquí delante, ¿Sí? no hay mucho... No, hay, porque la consola está acá y, bueno, puedes mirar, ¿ves los ojos o no? Se mueven. Claro, pero entonces, por ejemplo, cuando tú dices que haces así y miras ya muy arriba, el cursor... Te lo hice para que sí, el mismo para que entienda que estoy mirando arriba, ¿no? ¿Okay? No, porque me parece que no hay, o sea, que tiene que ser muy sensible, ¿no? Sí, muy sensible, por eso hay que estar muy quieto porque si no se descalibra. Justo por el hecho que nunca llegas a mirar tan a la izquierda o tan a la derecha. La diferencia de la posición de la pupila es mínima con respecto al punto de referencia. Claro, por eso. ¿Había una pregunta? Bueno, sí, vamos a ver. Entonces, una vez que yo estoy mirando el área del cerebro y se activa, ¿Sí? entonces, ¿qué pasa? A ver, Eso a la vez, ¿no? ¿Cómo? Ahora, No, en realidad lo hemos explicado, pero te lo explico otra vez. sí, lo de las páginas web es que no entiendo muy bien. ¿Aparecen ahí una serie de páginas? No, hay como 20 páginas ya cargadas, Sí. cada una Sí. está relacionada a uno de los objetos. Sí. O sea, no, mejor dicho, 20 son los objetos, 20 son la página web. Cuando vos seleccionas un objeto, el pinging process empieza randomly, ustedes saben qué quiere decir, aleatoriamente, se va a buscar una de estas 20 páginas web, de estas 20. El sistema está hecho así, que si una página web fue pingada antes, no se puede pingar después. El factor aleatorio vale por las páginas que quedan libres. Nunca puedes pingar la misma en una performance. Es aleatorio el sistema de cuál página vas a pingar, sí. Pero entre las 20 que tratan de este tema, transporte, por ejemplo, ¿no? Y luego para esos datos de pinging en esa página, los que van a determinar las características de ese objeto, o el objeto que se seleccionaba. Exacto. El objeto. No cuál la característica el objeto va a donar. Esto lo vamos a ver ahora. Bueno, si seguimos con el texto, acá dice, ¿quién puede leer? Ahora dice, each object carries 4 types of information. Cada objeto contiene 4 tipos de informaciones que son una expresión, color, textura y sonido. ¿Quién me puede leer ahora las frases que siguen? Las características cerebrales del operador en el momento de hacer ping determina el tipo de información que se va a donar. Ok, entonces, acá, cuando se cumple el proceso del pinging, cuando se encuentra el servidor que estamos pingando, en ese momento se analiza la característica de las zonas cerebrales del operador y a segunda de esta característica se determina cuál de las 4 informaciones viene donada al avatar. ¿Entienden? Entonces,
los datos del proceso del pinging, los milisegundos, el tiempo, los nudos y eso, me dice este objeto y no este o este, solo este. Pero ahora hago ping, ¡zac! En este momento llegué al servidor, ¿qué olas cerebrales tenía yo en este momento? ¡Zac! Con esta característica quiere decir que no voy a entregar la textura, no voy a entregar el sonido, no voy a entregar la expresión, más voy a entregar el color. Si hubiera llegado al servidor 4 milisegundos antes, mis olas cerebrales 4 milisegundos antes hubieran sido de una característica diferente y probablemente hubiera donado otro tipo de información. Es muy complejo, pero es muy hermética la cuestión, pero al final la performance funciona también en otro nivel, con el hecho que está en 3D, con el hecho que el sonido también está en 3D, y eso funciona también de manera bastante espectacular. Por eso yo creo que es importante explicar lo que está a la base de esto, porque es una cuestión bastante compleja. Si bien intentamos dar todos los elementos de manera visible o de manera auditoria para que la gente pueda entender, pero, por ejemplo, los milisegundos aparecen en las dos pantallas laterales. Las olas cerebrales de los performers también aparecen en la pantalla lateral. Solo que son muchos datos que la gente difícilmente, si no tiene una explicación antes, no puede descifrar. ¿Y el operador puede controlar, él puede relacionar sus características cerebrales? O sea, por ejemplo, si yo primero he cogido textura y luego quiero ir a otro objeto, y no quiero que coja textura, ¿puedo yo controlar? No. O sea, que es también para el operador de esa Usted tiene que entender una cosa, que el cerebro no es una cosa tan conocida en profundidad, y es prácticamente casi imposible hacer actos voluntarios en este sentido, manejar devices o tecnologías exclusivamente directamente con el cerebro de manera voluntaria. Entonces nosotros hemos tratado de filtrar las informaciones y hacer de manera tal que las informaciones del cerebro pueden influir de una manera o de otra al desarrollo de la performance. Y hemos tratado en las fases diferentes de la performance de utilizarlo de manera diferente, llegando en la fase intermedia el más cercano posible a una utilización voluntaria. ¿Cómo? Controlar ella también el movimiento y todo. Digo que vosotros ya controláis bien el movimiento y los tiempos y todo para moveros en ese... Claro, para entendernos, es ciencia ficción hasta ahora poder pensar que yo pienso una cosa y esta cosa se materializa. No puedo manejar una performance diciendo yo quiero ahora que el avatar divente rojo y él se pone rojo. A lo mejor el movimiento lo controla más para llevar a que está ya bastante entrenado para poder moverlos por ahí. Yo digo que sepa siempre lo que quieres hacer, ¿sabes? Pero... Claro, la cosa es que, como se dice al principio, todo el asunto, toda la performance viene manejada combinando dos tipos de tecnología. El EEG, el electroencefalograma, entonces las olas cerebrales de los operadores, y el Eye Tracking System. Con estas dos cosas
intentamos manejar todo el asunto de la realidad virtual. El concepto al principio de este trabajo era tratar de utilizar cuanto menos posible el cuerpo del artista o del operador, tratando de utilizar casi exclusivamente el cerebro. Después, claro, utilizamos los ojos, que implica un movimiento muscular, claro, porque no había forma, y si soy sincero hasta el final, ustedes saben, ayer habíamos hablado, hemos hecho todo este trabajo con un presupuesto tan mínimo que al final, yo creo, estamos ahora en contacto con científicos que hacen cosas verdaderamente más a lo límite. Pero hay gente que trabaja en esto, exclusivamente en eso, por años y años y años y años, con laboratorios y con instituciones detrás. Nosotros, al final de todos, somos artistas que tratan de utilizar esta tecnología de una manera investigativa. Claro que no podemos permitir de llegar a cosas cercanas a las ciencia ficciones con un presupuesto mínimo y con recursos mínimos. La cosa interesante de este proyecto fue hecho efectivamente utilizando tecnología extremadamente low-tech. Esto fue hecho en el 2000 utilizando dos PC. No se utilizaron Silicon Graphics, computadoras, no sé qué, no sé cuánto. Exclusivamente un PC con Pentium 3 a 800 MHz de procesor. Entonces eso, hemos tratado de combinar estas dos tecnologías para poder manejar sin utilizar el cuerpo una representación en realidad virtual. Por eso también simbólicamente los autores, los operadores no manifiestan su rostro hacia el público, pero les dan las espaldas al público, también para enfatizar, para romper lo que es una situación teatral, donde el actor normalmente mira hacia el público, gesticula, hace gesto, usa la voz para comunicar. Acá nosotros hemos intentado utilizar la realidad virtual como un filtro para poder comunicar con los espectadores, con el público. El público no mira la cabeza de atrás, no mira por acá, no ve no utilizamos la expresión de nuestro rostro para comunicar con ellos, con el público. No utilizamos la palabra, nuestra capacidad verbal para comunicar con ellos, y no utilizamos gesto para comunicar con ellos. Lo que el público ve son dos operadores que están sentados y no se mueven, excepto por el hecho de los ojos, que es un movimiento efectivamente mínimo. Y eso porque al principio conceptualmente este trabajo trataba de encontrar una forma de comunicación que pudiera utilizar las características fisiológicas de los seres humanos, que son características iguales por todos los seres humanos, a pesar de la cultura, a pesar de la raza, a pesar de la historia. Cuando a veces códigos que son códigos verbales o de gesto o de expresión mímica son ligadas a factores culturales, a factores. Por eso cuando nosotros tratamos de ser gentiles con un japonés, a lo mejor nos ofendemos porque en su cultura un gesto significa cosas diferentes que en nuestra cultura. ¿Entienden? Entonces, al principio la idea clave era tratar de armar un sistema de comunicación utilizando lo que son las características fisiológicas de los seres humanos. Y por eso se llama Incorporeal Communication, una comunicación incorpórea donde no se usa los gestos. ¿Hasta qué punto queréis presentar una analogía entre el funcionamiento del cerebro y el funcionamiento de Internet?
Bueno, sí, esto era una cosa, uno de los factores principales, uno de los puntos principales cuando hemos desarrollado la performance, ¿no? Es obvio que existen similitudes y analogías entre estos dos sistemas, el sistema de la red que tiene nudos y periféricos y el sistema neurológico cerebral que a través de los acciones, no sé cómo se dice en acciones, de las sinapsis, se conectan entre ellos, las informaciones pasan y se divulgan, ¿no? Esto es era uno de los puntos claves principalmente al principio de este proyecto, crear una fuerte relación, una fuerte identidad entre un sistema local de network, entre el sistema cerebral y un sistema global de network como es el Internet. No sé, otra cosa, bueno, era con respecto a lo que decías antes, al hecho de que si dos personas de distinta cultura no se mueven, solo tienen la mirada y el cerebro, la actividad del cerebro para comunicarse, ¿no crees que personas de diferente cultura también tienen una fisiología del cerebro diferente? Por el hecho de que han desarrollado conexiones cerebrales diferentes por vivir en un sitio distinto. Sí, entonces yo no creo que yo te puedo decir lo que yo pienso, pero no acá tendrías que preguntar esta cosa a un neurólogo o a una persona mucho más competente, pero por lo que yo sé no existen sustanciales diferencias fisiológicas como los nazis quisieron demostrar. Por ejemplo, lo que es verdad es que se crean canales de preferencias. Eso yo también lo leí en cualquiera de nosotros. Y puede ser que se crean canales de preferencia justamente por el hecho que vivís en un entorno, en una cultura diferente. Pero esto no afecta el funcionamiento fisiológico del cerebro, el andamiento de las olas alfa, beta, teta. Lo que, si he entendido lo que me preguntaba, por ejemplo, claro, el factor asociativo es diferente. Yo me construyo, al principio soy un hard disk vacío y voy poniendo informaciones y creo interconexiones entre las informaciones que voy recibiendo y me hago canales de preferencia. ¿Verdad? Tú vas a hacer lo mismo con datos que te llegan de un entorno diferente, con datos diferentes. Pero el principio de cómo funciona esto es lo mismo, solo que tienes datos de partencia diferentes. No creo que la fisiología que se diversifica al final. ¿Entiendes? Vamos, seguimos.